Hola, soy Daniela Barrera, soy docente de idiomas y quiero compartir contigo una idea súper simple para que tus hijos empiecen a aprender inglés. Esto es por medio de historias muy cortitas que puedes integrar a tu día a día, ya sea a la hora de dormir o para pasar tiempo de calidad. Vas a encontrar una playlist en el link de la descripción que te va a llevar a tener el acceso gratuito a todas estas historias cortas. Nos vemos allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión me encuentro nuevamente después de un largo rato sin grabar juntos con Daniela. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Estoy de vuelta. Sí, tal vez me ven medio cambiada o algo, Sí, pero sí, ya, estamos de vuelta. sí. Con nuevo proyecto, de hecho, ya después podemos mencionarlo en CAT, para aquellos que les interese, el tema de la crianza, el parenting, que es un tema muy extenso. Quisiéramos llevarlos incluso a otros terrenos, como siempre lo decimos, el desarrollo personal, que es algo súper importante para nosotros en CAT. Y el día de hoy quisimos volver con un video que está muy fresco, porque después de tanto tiempo en CAT, otra vez volví a tener ese contacto directo con las personas que les interesa aprender un idioma o que les interesa pues consumir nuestros cursos, ¿no? Tuve la oportunidad de estar nuevamente como en la atención al cliente y cosas por el estilo. Entonces, es algo que yo ya hice en el principio de CAT, pero volver, pues es interesante, ¿no? Como ver como qué cosas funcionan, que otras dejan de funcionar. Y noté, por eso le comenté a Daniela que estaría interesante poder hablar como qué necesitas saber antes de aprender inglés. Que igual eso puede funcionar para cualquier idioma, ¿no? O para cualquier cosa incluso. Pero me interesa mucho saber cómo nuevamente tu perspectiva ya después de, pues, del embarazo, del break y de volver otra vez a clases. ¿Cómo lo percibes? O sea, para ti, primeramente vamos a llevarlo puramente del idioma. Por partes, Por ¿no? partes. Primeramente del idioma, como qué es importante para ti que sepan sobre el idioma antes. Después llevarlo a la parte personal. Y por último llevarla a la parte económica, que eso creo que tengo, a lo mejor quizás les puede servir mucho como mi retroalimentación en ese aspecto. Sí, de hecho, las notas que hice, lo de idiomas, sí, mis notas y lo que quieras, comentarios para el episodio. Ajá. La parte personal también, pero en el otro apartado, vacío. O sea, de verdad no tengo notas, nada, Sí. nada. Y cuando te pregunté como, ¿desde qué lado quieres abordarlo? ¿Te gustaría ver? Porque, o sea, yo personalmente siempre lo voy a ver como crecimiento, el aprender algo. Ya. Entonces, pues no puedo separar eso, ¿no? Todos los valores, las habilidades, como persona que se necesitan para aprender un idioma. Sí, porque siempre lo llevamos como desde la parte del desarrollo personal otra vez. Siempre, ¿no? pero también cuando yo inicio un curso, antes de empezar con los temas del curso, inicio con cosas súper básicas que siento que necesitan saber. Ok. Como, pues, ya ves que a veces dicen, en unos trabajos, necesitas el 80% de inglés. Ya. Entonces, yo le estaba comentando a la otra guía que justo esta semana, mira, es coincidió, Todo esta te- semana empezó con inglés, entonces como que debutó como guía de inglés. Ajá. Y pues tenía que decirle cómo se lleva, qué hago yo. Claro que pues va a tomar lo que ella quiera hacer. Pero había cosas muy básicas que realmente creo que sí necesitan saber. Porque no sabes y cómo funciona un idioma o si todos los idiomas funcionan igual. Creo que esa parte es importante antes del verb to be. O Ok. de cómo presentarte. Es como, ok, se divide por tantos niveles. ¿Por qué no, en mi opinión, tendrías que decir que sabes el 50%, el 80%? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a hacerlo por el bien del clip, ¿no? Por el bien del clip. Por Bueno, el bien del clip. ¿Por qué es que no es bueno medir tu nivel de inglés en porcentaje, ¿no? Creo que esa sería la pregunta, ¿no? sí. Porque mira, yo como les digo,
Se los presento porque es algo obvio que sabemos el idioma. Ah, pues yo quiero la habilidad de entender cuando me hablan. Ajá. Yo quiero tener también la habilidad de entender cuando me mandan un mensaje. Pero también quiero producir, o sea, hablar, y también quiero escribir. Entonces son esas 4 que son como bien obvias, pero que no las vemos como, es que son 4 que necesito del idioma. Entonces no te puedo decir de la totalidad de un idioma, sabes el 80%. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy buenas para escribir. Yeah. O los que dicen, es que a mí se me da nada más leído y no hablado. Por esta cuestión. O sea, realísticamente sería como, digo, si pudieras calcularlo, es como, pues sé un 38.4%. Exactamente. Bueno, no así como porcentajes, ¿no? Pero sí, no es fácil, pues, como... Sí, hay ciertas afinidades como persona que a veces eres súper bueno para hablar, nada para escribir. Ya. Yeah. Entonces, sí y no puedes medirlo en porcentaje porque, pues, en matemáticas, si lo sacas un promedio de las 4, podría sacar. Pero hay algo que no están considerando, la gramática y el vocabulario. No son habilidades, pero están dentro de esas 4. Y que es muy subjetivo al final de cuentas, ¿no? O sea, es bastante como a la apreciación de un profesor a otro profesor que tienen una manera distinta de percibir el idioma y de lo que enseñan en un principio, por lo que decías antes. O sea, una persona que va empezando te enseña lo básico, pero a final de cuentas otra persona más experimentada a lo mejor se brinca eso porque simplemente no es la manera en la que lo enseña. Entonces es más difícil como poder decir, tengo tanto por ciento. Entiendo por qué lo hacen. En cuestión, por ejemplo, laboral. Sí, es práctico, entre comillas. Exacto, es práctico y es fácil de vender. O sea, es muy, muy sencillo poner en LinkedIn, que es LinkedIn, para los que no saben, igual siempre digo como... Siempre le hago una promoción a LinkedIn porque es muy buena, digo, para todos aquellos profesionistas o emprendedores que tengan como una empresa, un negocio. Es muy bueno crear contenido en LinkedIn porque te genera colaboración. Es como un network, ¿no? Es como es como Facebook, pero para empresas profesionales o emprendedores, ¿no? Sí. Y dentro de LinkedIn tú puedes ver una herramienta muy interesante que es como, ya sean los logros, las certificaciones o los idiomas que hablas, ¿no? Y muchas personas dentro de su currículum suelen poner como, hablo un porcentaje, ¿no? Un 50% de inglés. Pero no es real. Creo que es más asequible, o dime tú, ¿qué alternativa tenemos? Tenemos lo del marco común europeo, ¿no? Que es una manera más fácil de... Sí, esta es otra de las cosas que vemos al principio antes de que te inscribas a un curso o lo que sea. Es como, aprende cómo funciona el idioma. Ajá. Pero antes de ir a lo de los niveles, también les pregunto para qué quieren aprender inglés. Ahorita vamos a tocar poquito en la área personal. Sí. Porque es importante para mí, para tu crecimiento personal, sí. Eso es como lo que más me llama la atención. Pero les pregunto, ¿para qué lo quieres? ¿Para irte a estudiar a otro lugar? ¿Para tu trabajo? ¿Porque te quieres ir de turista a otro lugar? Que ahí viene si buscan una certificación. Ok. Entonces, ¿es importante tener una certificación? ¿Sí o no? Y mi respuesta es, ¿para qué quieres el inglés? ¿O para qué quieres una certificación? Muchos llegan a preguntar cuando se van a inscribir un curso desde cero y entregan constancia, certificación de algo. ¿Y qué les decimos? Pues mira, primero les explico que existen 2 certificaciones, que es el TOEFL y el IELTS. Y esas 2 tienen certificación como validez internacional. Quiere decir que en donde sea te la van a aceptar. Okay. Aquí o en China te lo van a aceptar porque es lo único que valida a nivel mundial que sabes inglés. Entonces, si te quieres ir al extranjero a trabajar, sí lo necesitas. Okay. Si quieres irte a estudiar, sí lo necesitas, porque hay escuelas que piden la certificación. Pero si realmente lo quieres para irte de turista, en mi opinión, no lo necesitas. Pero, por ejemplo, si te quieres ir a estudiar, a trabajar, a otro país y no tienes una certificación, me imagino que existen maneras, ¿no? Digo, yo a lo mejor siempre encontrando como cuestiones de sistema, ¿no? Como cómo funciona, por ejemplo, una certificación. Uh-huh. A final de cuentas, si tú vas a un país y quieres a lo mejor trabajar en ese país,
encuentras una manera a lo mejor viable si es que no tienes una certificación para empezar a trabajar allá, ¿no? Por ejemplo, he sabido personas que se van a trabajar a Japón, ¿no? Por ejemplo, como profesores de español, ¿no? Y es como, quizá a lo mejor su producto o su servicio, pues es todavía muchísimo más inmersivo, ¿no? Es como en dado caso que, por ejemplo, no hables el inglés, que suele ser el idioma neutral, ¿no? Que es donde nos encontramos los dos para podernos comunicar, pues sí. ¿no? Pero pues creo que existen maneras igual, ¿no? Pero eso a lo mejor ya me estoy yendo a otro tema, pero creo que, digo, está bien como buscar una certificación, pero a final de cuentas, si tú quieres eliminar como o disminuir el grado de ansiedad de ¿qué tal si no entiendo el acento? ¿Qué tal si me es más difícil como el vocabulario que utilizan en tal región y todo ese rollo? Creo que es mejor tener una base sólida del inglés antes de siquiera pensar en una posible certificación, ¿no? Porque hay personas que se certifican y por azares del destino, digo, yo lo digo por experiencia. Yo salí de la carrera con un tercer idioma, entre comillas, gigantescas. Yo también. Pero no sabía absolutamente comunicarme con una persona en cosas básicas. Y según yo, estaba en nivel 3 de francés. Entonces, dices tú, ¿cómo? E incluso hay personas que se titularon como traductores e intérpretes que no dominan el inglés. Entonces, por eso digo, o sea, en teoría todo debería de ser como miel sobre hojuelas, ¿no? Tienes una certificación o buscas una certificación, pero por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en que antes de una certificación entiendas el idioma desde diferentes perspectivas. Sí. Sobre todo la parte cultural, porque entendiendo la cultura es donde se da normalmente este clic del enamoramiento, ¿no? Del idioma, ¿no? Pues igual mira, creo que ya toqué varios temas. Sí, tocaste muchos temas, sí. Pero contestando a la pregunta de si te puedes ir a trabajar sin esta certificación, obviamente puedes hacerlo, siempre y cuando tengas visa o que... Bueno, depende de los acuerdos. Sentí decir esa parte. O sea, sí es posible porque a lo que yo me refiero es que muchas empresas te lo van a pedir. Sí. Pero ahorita tocaste otro punto súper importante, que es como, ok, ya que hice el examen, me preparé para el examen porque te tienes que preparar para el examen, justo por lo que dijiste. Uno de los exámenes se hace en Gran Bretaña, o sea, en el Reino Unido. Entonces, hay palabras que no son utilizadas como en Estados Unidos. Yeah. Entonces, por eso te tienes que preparar para un examen. Te digo, siempre, ¿verdad? Pero específicamente tienes que estudiar cómo va a estar estructurado el examen si quieres pasarlo. No es como, sé inglés y le entiendo hablado y escrito y me siento muy cómodo, ya puedo presentar el examen. No. Prepárate, bueno, es mi recomendación. Prepárate para el examen si quieres certificarte. Y hay muchos como en las páginas, directamente en las páginas de los exámenes, como pruebas en los que tú puedes ver cómo va a ser el examen. Pero otra cosa, hay centros autorizados y creo que en cada ciudad nada más hay como 1 o 2, porque es súper difícil que una institución pueda darte pues la presentación del examen. Entonces, ninguna escuela, por así decirlo, que te dé una constancia o una acreditación, aunque tenga el sello de la institución, en realidad no vale nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si te lo llevas a China, van a decir, ¿y esta escuela qué? Sí, no tiene el peso, ¿no? Como lo podría ser como quizá una universidad que tenga como ese convenio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como a nivel internacional. Uh-huh. O sea, sí, está regulado. Pues. Ajá. Ya se vuelve algo intrasubjetivo. Acabo de aprender esa palabra, ver cómo funciona, ¿no? Que es cuando todos convergen en que es una realidad. Es como esto es realmente que son estas 2 certificaciones con validez internacional. Todos están de acuerdo que esas 2 son las oficiales, punto, y se acabó. Sí. Otra cosa que tienes que considerar para los exámenes es que solamente valen 2 años. 2 años. Yo ya te he comentado por qué es, pero es justo por lo que acabas de decir. O sea, sales de la carrera con un tercer idioma, te dieron certificación y todo. Bueno, tu título, por así decirlo, de, sí sabes francés. Uh-huh. Pero ya pasaron, no sé, 10 años y lo poquito que sabías, pues ya se te olvidó. No lo pusiste en práctica. Entonces, pasa esto con las certificaciones.
Si yo te doy no es como que pasas o no pasas el examen. Te dicen, estás a nivel intermedio, estás a nivel avanzado. No es como que lo pasas o no lo pasas. Pero esta validez, tal vez te va a durar unos 2 años. Porque si no lo practicas, lo vas a olvidar. Entonces ellos se protegen como para decir, él sí sabe, pero pues nomás 2 años. ¿Por qué? Porque después si no lo practicas, yo no sé. Hacen que se sienta la universidad como es una introducción a lo que vas a estar pagando por el resto de tu vida, ¿no? Prácticamente es como esta certificación la vas a estar pagando por el resto de tu vida si te vas a dedicar a esto. Depende, porque si una institución, una empresa, por ejemplo, te pide uno de los exámenes, pues te aceptan, te contratan y ya no tienes que revalidarlo porque es como, ya vieron que sí sabes. ¿Me explico? Ok. Entonces es como que necesitas tener los papeles. Sí, y lo haces cada vez que... Es como visa, pues. Sí, es... ok, ya. Y sí, porque si por ejemplo te corren de esa empresa por alguna razón y tienes que volver a buscar trabajo, ahí tendrías que renovarlo nuevamente. Exactamente. ¿No? Ok. En caso de... Pero honestamente, en mi opinión personal, un papel no te pone mágicamente el conocimiento en la cabeza. Sí. Entonces, para mí no necesitas un papel, pero si hay personas que dicen, es que yo necesito saber qué nivel soy. Bueno, hay muchos exámenes, placement test en internet. Sí. No necesitas pagar cientos y tantos dólares para hacer un examen. Pues. Sí, es que es muy diferente por lo que dijiste. Una cosa es saber el idioma y utilizarlo en el día a día o saber la terminología específica que utilizan en una empresa. ¿Sabes? O sea, es muy diferente eso a estudiar para un examen. O sea, son dos cosas distintas. El examen, a final de cuentas, estudias para saber la estructura del examen, como lo que dijiste, y saber como qué es lo que va a venir, porque pues a veces digo, no somos diccionarios humanos, a veces se te olvidan cosas, a veces se te pasan, incluso cosas muy, muy, muy sencillas. O sea, y a veces cuando tú platicas con una persona que su idioma no es el nativo de otro idioma, o sea, vas a ver y te va a pasar que se te van a olvidar cosas súper básicas. Y está bien, es normal. Pero si se te olvidan, pues simplemente no te pegues, no te des golpes, ¿no? No te des latigazos en la espalda como de, ay, no sé el idioma, tengo que volver otra vez a... No, simplemente es estudiar lo que ya sabes. De hecho, el Noriega Sensei, que lo tuvimos en un episodio también del podcast, que ya lo pueden ir a escuchar, él mencionaba algo muy interesante en la cuestión de cómo aprendió el japonés, ¿no? Él empezó por su cuenta, empezó solo, quizá incluso a lo mejor invirtiendo tiempo de más, por lo que me mencionaba, ¿no? Que es como, pues veía ciertos programas de televisión donde veía los subtítulos, quería saber qué es lo que decían, estudiaba en un diccionario, cuando a lo mejor un profesor si le preguntas es como, mira, dice esto y esto. Y esto funciona así. O sea, es como, lo resumes a lo mejor a un mes de clase, por decir un ejemplo, ¿no? A todo el tiempo que él se aventó. O sea, prácticamente creo que desde los 8 años, si mal no recuerdo, creo que me dijo, hasta no sé qué edad, ¿no? Pero son cosas que empiezas en el idioma, después buscas a un mentor, un profesor, y después tú sigues. O sea, sigues aprendiendo vocabulario y tal. Se te olvidan las bases, pero tú ya vas enfilado. O sea, ya sabes cómo funciona el idioma, ya sabes la cultura. Simplemente es repasar lo que ya viste. Y es muy diferente porque ya tienes como un proceso, ¿no? Yo tengo como un conflicto, no un conflicto, pero hay personas que pueden ser autodidactas y otras que necesitan... A ver, ¿por qué comillas? Porque clase. Ahorita los que están escuchando en Spotify no vieron, pero sí, no vieron comillas. Hice comillas. Autodidactas porque se supone que es... En inglés es como te enseñas a ti mismo. Ok. Entonces me causa un poco de conflicto porque, por lo que ya hemos comentado antes. Aunque intentes ser autodidacta, buscas herramientas o te basas de diccionarios, pero no es como que lo aprendiste así en medio de la selva, ¿sabes? Aprendes de otras personas, aprendes, tal vez no están contigo físicamente, pero compras un libro o descargas un libro. Son creaciones de personas, sí. O sea, aprendes de personas. Sí. Entonces que estés como autoenseñado es extraño.
¿sabes? Es raro incluso decirle autodidacta, ¿no? Porque, Sí. o sea, creo que, no sé, debería de haber creo que ya lo he visto el concepto alguna vez como el significado como de autodidacta, pero realmente el decir que aprendes por tu cuenta, Ujú. realmente no aprendes por tu cuenta. O sea, siempre hay alguien enseñándote, que es lo que decía en el video este de el último que saqué del libro de Tim Ferriss, donde estoy analizando el libro y Ujú. explicando ciertos conceptos. Hay realmente siempre estamos, desde que nacemos hasta que morimos, siempre aprendemos de alguien. O incluso revisitar ciertos conocimientos que ya habíamos adquirido, los revisitamos gracias a alguien más. Porque viste un video que alguien se tomó el tiempo de grabar, editar y ponerlo en YouTube. O sea, y esa persona te está enseñando bueno, más bien un clon digital de esa persona, porque a veces ya ni siquiera están Sí, vivos. sí, sí, O sí, sea, pero igual son creaciones de Ujú. personas. O sea, sí creo en el término si son cosas como, es que yo no sabía cómo construir una mesa. Ujú. Y me puse a pensar, hice dibujos, Sí, empecé a construirlo solo, me quedó mal, empecé a corregir, pero ese es conocimiento empírico, o sea, tu sí, sí, experiencia sí. te va a hacer acumular, pues no va por aquí. En ese aspecto sí, pero un idioma lo aprendes de la gente, es Sí, comunicación. sí. Entonces es medio extraño el usar ese término para los idiomas específicamente. Sí, porque incluso cuando agarramos un método que funciona para nosotros, es un método que ya existía, podría aplicar incluso si nunca viste a nadie más. O sea, trabajaste el triple posiblemente, ¿no? Que es como, según tú creas un método, pero ese método ya existía en otra parte, pero no lo aprendiste de esa persona, lo aplicaste por tu, otra vez, conocimiento empírico, lo hiciste por tu cuenta, viste que te funcionaba y lo pones a práctica. Quizá podría aplicar, pero es que es muy raro decir aprender por mi cuenta, porque prácticamente todo lo que aprendes lo estás aprendiendo de alguien De más. alguien, O sea, sí. te está enseñando a alguien más, pues. Y Y ese justo, viene en muchos formatos. Digo, en mi caso, por ejemplo, cuando salí yo de la universidad y empecé a ser autodidacta, bueno, que a lo mejor ya lo traía, ¿no? Tendría que hacer memoria, pero aprendí muchísimo. O sea, aprendí muchísimo de libros, de videos, de podcasts, conferencias pues ya no aplica porque pues ahí estás directamente, ¿no? Conectado, pero normalmente donde se cree que te aprendes por tu cuenta es cuando vas a YouTube o cuando vas ¿sabes? Como lo aprendes así como cuando no estás inscrito formalmente en un ajá, curso o una clase. contenido informal, si quieres verlo así, ¿no? O Ándale. sea, cuando consumes el contenido informal, tú dices, bueno, aprendes por tu cuenta porque tú armas tu propia currícula, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero realmente sigues aprendiendo de alguien, o sea, alguien te está enseñando igual. Entonces, ¿es bueno o no es bueno aprender por tu cuenta? Pues yo siento, creo que lo platicaba con Omar, de hecho, en un evento, creo que lo mencioné también en el video este de donde hablo del libro de Tim Ferriss. Ujú. Yo creo que es bueno, sin embargo, si no tienes ciertas habilidades bien pulidas, y eso solamente lo haces con tiempo, volvemos a lo mismo, o sea, es el mismo problema, ¿no? Porque necesitas invertir mucho tiempo, tanto en pulir estas habilidades como si nunca pules estas habilidades y estás dando círculos y círculos y círculos. De hecho, esta semana tuve una plática con un miembro CAT que es justamente alumno de Daniela, de español, y a él le explicaba un poquito sobre esto justamente, ¿no? El aprender por tu cuenta, muchas veces nos cerramos como a la posibilidad de aprender de ciertas personas porque creemos que estas personas, por como lo que te dicen tanto en internet como en noticias y todo ese rollo, decimos, no, pues es que esta persona, no sé, por ejemplo, Trump, que es una persona muy incendiaria, muy polémica, Sí, ¿no? puede recibir críticas muy fuertes y muy contradictorias. Exacto. Controversial, vaya. Exacto. Podemos aprender de personas como él, incluso. Pero hay personas que se cierran automáticamente. Es como, no, ¿qué voy a aprender yo de esa persona? Que, o sea, dice tantas tarugadas, ¿no? Por ejemplo. Pues puedes aprender a lo mejor cómo comunicar una idea. Porque si tú te pones de manera fría, calculadora, a analizar a una persona y dices, ok, ¿por qué esta persona llegó a donde está? Por tranzas, por lo que quieras, bla, 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 bla. Ok, pero ¿por qué se ha mantenido?
¿Por qué sigue ahí? ¿Porque otros lo dejan? No, porque tiene algo que hace que una comunidad, que a lo mejor es una comunidad externa a la que es tu comunidad, pero esa comunidad consume, lo escucha, y es cuando empiezas a decir, ok, ¿por qué lo escuchan? O sea, ¿qué habilidad es la que tiene esta persona que permite que otras personas se sientan atraídas a él, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo es que ha amasado tanto dinero, siendo que él prácticamente llevó a la quiebra la fortuna de su papá, quien realmente hizo toda la fortuna, pero él la llevó a la quiebra y la volvió a levantar? ¿Qué pasa entonces con la historia de personas como él? ¿Por qué? Y así como ese ejemplo de Trump, tu vecino o el que vive ahí en la esquina, ¿no? Que escucha sus historias y dices, oye, ¿cómo logró tener el trabajo que tiene? ¿Cómo logró tener el carro que tiene? Y empiezas a aprender, pero sigues aprendiendo de alguien, ¿no? Y es cuando ahí sí se da, pero si te fijas son muchas cositas que tienes que aprender para poder llegar a ese pensamiento crítico, ¿no? Y hay muchas habilidades que necesitas tener o desarrollar para llegar ahí. Sí. Porque, por ejemplo, yo, y en ese aspecto sé que somos diferentes, yo todavía no tengo esa habilidad, pero que es un reto personal, yo me lo puse de meta. El empezar a aprender por mi cuenta, entre comillas gigantes, porque lo voy a intentar. El empezar con italiano, por ejemplo. Okay. Porque yo tengo una cierta teoría del idioma. El idioma, lo básico, siento que hay muchísimas cosas que puedes encontrar en internet. Okay. Entonces, para cerrar ya el punto de lo de... Sí, porque si no aquí no vamos a aventar Lo que tenía que decir de los idiomas está dividido, al menos en el marco común europeo, por A, B y C. A1, A2, B1, B2, C1, C2, que es básico, intermedio, avanzado. Entonces, ese es en grandes rasgos lo que es el marco común europeo. En lugar de medirlo en porcentajes, medirlo por realmente en qué nivel te encuentras, ¿no? Exactamente. Y pueden entrar marco común europeo en Google o donde ustedes quieran y pueden ver descriptivamente qué pueden decir si soy A1, si soy B1. Entonces no necesitan hacer un examen, pueden leerlo y si se identifican con eso, perfecto. Entonces yo tengo una teoría que cuando llegas a un nivel saliendo de básico para entrar a intermedio, ahí sí necesitas un guía. Pero pienso y siento, tal vez en un año, en el 50 episodios más piense diferente, pero creo que el básico puedes aprenderlo por tu cuenta. Porque hay muchas cosas en internet, muchos videos, Google, o sea, hay muchas cosas que ya puedes buscar y que creo que puedes aprender lo básico. Ya. Entonces, ese es mi reto personal, llegar a un nivel intermedio o al menos estar empezando saliendo de básico, de italiano, para ahora sí buscar un guía, un profesor, un curso, etcétera, etcétera. Y siento que cualquiera podría hacerlo. Sí. Siento que cualquiera. Pero, otra vez, ¿quién es autodidacta? ¿Quién necesita un curso? Depende, o sea, de cada uno. Sí. Entonces no te puedo decir cuál es mejor que otro, pero ya después les voy a decir unos 50 episodios cómo me fue. Sí, aprender entre comillas gigantes también podríamos ponerlo, aprender de manera informal. Sí. ¿No? Porque, digo, también podrías decir, ¿qué es formal y qué es informal? Bueno, pues obviamente el concepto de educación tradicional, ¿no? Que es ir con un guía, ir con un profesor, incluso que cabe dentro, lo dije ahorita, ¿no? Ir a una conferencia, ir a un taller, ir a diplomados, o sea, absorber la mayor cantidad de información formal en ese ámbito, como informal, escuchar podcasts, ¿sabes? Como newsletters, ver videos de YouTube, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Creo que es algo que te puede ayudar mucho como a complementar lo que ya tienes. Exactamente. Creo que sí concuerdo contigo, digo, también lo mencionaba también en Noriega Sensei, ¿no? Que es como, ya llegó ese punto en el cual él sintió que se había estancado y es cuando ya necesitas buscar. A final de cuentas es una herramienta más, ¿sabes? A lo mejor estás como con nosotros, ¿no? Estás 1, 2, 3 meses, ves más o menos qué onda y sigues por tu cuenta, ¿sabes? Es como, bueno, por tu cuenta otra vez, entre comillas, ¿no? Pero sí. Ahora la parte... mucho que
que se desesperan cuando inicias un idioma. Yo he visto muchísimo que llevan unos 4 meses, 6 meses y la media es que duren mes, 2. Sí. Pero ya cuando llegan a los 6 meses, dices, wow, o sea, realmente están comprometidos, si duraron, que esa es otra de las cosas que ya vamos a seguir en la parte personal. ¿Qué necesitas personalmente como valores y habilidades? Pues para aprender algo o para continuar con un curso. Y los que están, al menos los que están aprendiendo inglés, llegan como los primeros 6 meses que empezaron desde cero, ¿eh? De 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3, llegan a los 6 meses después de empezar y ya se sienten desesperados. Es que, teacher, es que ya debería de estar hablando. Es que ya tengo mucho tiempo. Es que ya estoy 6 meses aquí y no puedo hablar. ¿Por qué no puedo? Ok, primero relájate. Tienes solo 6 meses. Imagínate los bebés de 6 meses. ¿Qué saben decir? Nada. Entonces, para poder procesar y aceptar y adquirir y producir, son muchas cosas. Entonces, 6 meses apenas estás en pañales. Sí. Estás apenas aprendiendo que existe todo un mundo, porque no puedes aprender un idioma sin que entiendas la cultura. Entonces, necesitas aprender que es todo un mundo. También necesitas aprender cómo funcionas. Entonces, cuando llegas a los primeros 6 meses, sí puedes producir poquito, pero no es para que seas fluido a los 6 meses. Fíjate, ahorita que utilizaste el ejemplo del bebé, la comparación, ¿no? Porque sé que hay muchas personas que se toman la información literalmente. Obviamente un bebé de 6 meses todavía no desarrolla muchas habilidades. Por eso Daniela lo pone en comparación, porque así como el bebé no ha desarrollado ciertas habilidades, o sea, fisiológicas, el adulto, ya sea que tengas 18, 20, 30, 40 años, obviamente sí hay una diferencia en la edad, pero justamente eso es lo que intentamos probar, ¿no? O sea, estamos en ese proceso de investigar, de ver, de analizar ciertas cosas, de si realmente hay una diferencia entre el de 20 y el de 40, ¿no? Como en la cuestión de si realmente te enfocas a lo que les interesa, posiblemente no haya tanta diferencia, pero bueno. Utilizando esta misma comparación del bebé que tiene esas diferencias, esa carencia fisiológica, ¿no? A lo mejor de producir como y platicar, porque me imagino un bebé de 6 meses y es medio creepy escucharlo platicando, ¿no? Pero el adulto también tiene ciertas cuestiones, a lo mejor no fisiológicas, o posiblemente sí, que le impiden, que por eso hablamos de la parte personal, que le impiden ya no solamente el aprender el idioma, sino el soltarse, el dejarse llevar, el fluir con el idioma, ¿no? A mí, por ejemplo, no me costaba trabajo porque lo que hacía era modular, más bien emular el cómo habla un francés, ¿no? Entre más lo agarres humorísticamente como yo, que lo agarraba de manera muy desenfadada, muy careless, ¿sabes? Como en el idioma y que realmente no me importaba, pues lo decía, como decimos aquí, ¿no? Tonteando, ¿no? Iba a decir otra palabra, pero me arrepentí. Mientras le iba a decir, me arrepentí de decirlo. No. Sí, no, dije no. Pero, o sea, lo haces tonteando y de alguna manera eso te ayuda, porque no lo estás viendo con la presión de tengo que aprender. O sea, como que de alguna manera le quitas peso a si no lo pronuncio bien, y entre más serio te veas a ti mismo, más difícil es con un idioma tan ajeno como lo es el francés, ¿no? Y a mí me funcionaba eso. Pero, o sea, necesitas más cosas, o incluso personas que personalmente no están bien en cuestión de su contexto, ¿no? Si tienes a lo mejor puros amigos que se burlan, que ese es un tema por sí solo. Al menos contexto mexicano, así es. Sí. Debemos cambiar eso, pero bueno. Eso también me lo mencionó que todavía no sale ese episodio. Bueno, no. Cuando vean este episodio, no, sí, todavía no sale. Sale la próxima semana. Sí, sale la próxima que ya semana. Esté disponible y puedan checarlo. Sí, creo que sale la próxima semana, pero igual. En ese episodio con el doctor Ismael Plasencia, platicaba yo con él sobre esto en particular del inglés
y él me decía que existe mucho esta cultura del mexicano que se burla del otro mexicano sobre el acento. Nosotros lo hemos platicado mucho aquí, pero él, por ejemplo, está en una facultad que no tiene nada que ver con idiomas, que es la facultad de administración. Entonces, si eso ocurre en otra facultad, con él, que está en otro contexto, en otro ambiente, pues, ¿qué te dice de otras partes del mundo, no? Que igual, él me mencionaba, aunque tengas acento, aunque hables como hables, si te das a entender, a las personas allá afuera no les interesa cómo hables, lo que quieren es entenderte, poder sacar la chamba. Es como, ok, me dices esto, no me voy a poner a decir, ay, no mames, lo dijiste bien cagado. O sea, no les interesa, pues, ¿no? Uy, es que todo es todo un tema porque yo, por ejemplo, les digo, en ese aspecto, les digo, por ejemplo, la pronunciación o el acento, a mí, o sea, no es lo más importante, pero hay hasta talleres de pronunciación. Sí, sí, sí. Entonces, para mí, siempre y cuando puedas transmitir un mensaje, pues perfecto. Sí. Pero a mucha gente le hace sentir más confiado si lo pronuncian bien. Incluso pareces desde fuera que eres más fluido porque tu pronunciación es más similar al nativo. Es la realidad. Que sabes más. Parece que sabes más, pero la realidad es que no. Entonces, sí y no apostaría por tener una buena pronunciación porque te hace tener más confianza y pues te ves esa apariencia de fluidez. Pero mi punto no es la pronunciación. Esa es de las cosas personales que para mí deberías de tener en un idioma. Confianza. Debes de tener, pues sí, estar suficientemente confiado de que si me equivoco no pasa nada. Que si le digo mal, no pasa nada. Incluso que si se ríen, pues me río. Me río de mí también. Sí, no tomarte tan serio. Sí, ¿por qué? Porque a veces, una vez en clase, y no recuerdo si ya lo he dicho en otro episodio, hice un ejercicio de, no sé, 10 clases, ¿no? Entonces íbamos checándolas una por una y sacó 3 malas. Y ella estaba tan frustrada porque decía, teacher, es que me saqué 3 malas. O sea, fue mucho el peso de ella como de, me equivoqué. Y ella esperaba no equivocarse. Y le digo, en realidad, lo que a mí me funciona más es saber en las que te equivocaste, porque las que están correctas ya no me interesan. Porque ya lo aprendiste. Prefiero saber qué fallas para yo ayudarte en eso. Entonces, mejor, no sé quién fue el que dijo que cuando estás cometiendo errores te das cuenta de que estás aprendiendo algo, que estás dispuesto a aprender algo. Entonces, que estés dispuesto, bueno, a salirte de la zona de confort ya estás porque te inscribiste a algo nuevo, ¿no? Bien por ti. Pero ya estando ahí, pues tienes que estar dispuesto a equivocarte, a regarla y está bien, pero a veces somos súper perfeccionistas, entonces son con los que más batallo en clase. Sí. Los que son perfeccionistas. Y quiero no juzgarlos, pero es como, quítense eso de la cabeza. Sí. Existe un balance, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hay algo que pasa mucho cuando estás tanto en el trabajo como cuando eres emprendedor, ¿no? Que es cuando haces algo bien, tendemos a celebrarlo, ¿no? Y darle mucha, mucha importancia. Y ese mismo tipo de personas, que no recuerdo ahorita cuál es el nombre, pero cuando caemos en esa trampa, que al final de cuentas sigue siendo una trampa del ego, ¿no? Pero cuando caemos en esa trampa donde celebramos de manera excesiva, no digo que no celebres, pero que celebramos de una manera excesiva, que le damos una importancia, ya ni siquiera es celebrar, le damos una importancia impresionante, incluso tanto así que cuando hacemos algo bien en el trabajo y todos nos lo celebran, nosotros tendemos a decir, sí, soy una fregorería, ¿no? O sea, es como, me cambia el ánimo, incluso en mi día, ¿no? Cuando cometes un error y tienes esta manera de percibir las cosas, tendemos a juzgar excesivamente y a caer también en esta parte donde incluso podemos llegar a desarrollar como este síndrome del impostor, ¿no? Que ya lo hemos platicado también aquí, que es como te merma tanto en tu autoestima y en tu autoconfianza que ya no sabes si volver a correr el riesgo, ¿no? Me ha tocado ver emprendedores sí, yo también lo he visto, que caen y ya no se levantan. O sea, cuando deberíamos de tomar cuando estamos arriba, no darle esa tanta importancia. Es como vas subiendo y es como, ok, estoy subiendo, estoy haciendo algo bien. Ok, hasta ahí.
vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque también cuando cometes ese error ya no le das esa misma importancia. Entonces, creo que lo mismo podría aplicar al proceso de aprender un idioma. Es como, cuando cometes un acierto es como, ok, lo hice bien, pero tampoco es como que, huevo, ya sé, ¿no? Es como, ¿por qué caemos otra vez en lo mismo cuando nos equivocamos o no? Por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo, que es el ejemplo más fácil que se me ocurre, ¿no? Y no te entendieron o no te supiste comunicar porque estabas nervioso. Es como, entiende la situación por lo que es. Estabas nervioso, tuviste un mal día, a lo mejor la persona que te tocó no estaba abierta, ya no era un tema de si se comunicaban bien, ya era un tema de que quizá no empatizaron tanto el uno con el otro, quizá simplemente no eran compatibles, no hubo química, ¿sabes? O sea, hay muchas más cuestiones por las que posiblemente no te pudiste comunicar bien. Y está bien. Sí, O sea, no hay que darle tanto peso, ¿no? es tenerse paciencia uno mismo. Yo sé que no estamos acostumbrados a eso y siempre toco el tema de la crianza, pero viene con la crianza. Pues es que a veces no les tenemos paciencia a los niños. Entonces creces y no te tienes paciencia. Sí. Y también es el enfoque diferente de la crianza en esto, lo de los logros y celebrar los logros. Y sí, o sea, está bien. Bueno, yo estoy en un conflicto un poco de premiar lo positivo y los logros y ay, qué bonito te quedó el dibujo, ¿no? La aprobación de los demás. Sí. Que creo que el enfoque deberíamos de cambiarlo un poco. No celebrar pues que te equivocaste, ¿no? Pero sino que lo estás intentando. El esfuerzo, más bien celebrar el esfuerzo a lo lograste o no lo lograste. ¿Por qué? Porque tal vez el hecho de que lo intentaras, venciste muchas cosas. Tal vez yo era súper perfeccionista y quise decirlo. Yo tengo una situación específicamente con inglés. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, yo antes de los 17 años, yo decía que no sabía inglés. Entonces en secundaria pues estás en las clases normales y un ejercicio era, vengan a escribir la palabra night. Noche. Night. Y yo estoy acostumbrada a, no sé, canciones, leer letras de canciones, cantarlas. Entonces, yo tenía mucho miedo de equivocarme. Y cuando pasé al pizarrón, porque vencí mi miedo de pasar al pizarrón, pasé al pizarrón a escribir night y pasé porque según yo estaba segura que se escribía de cierta manera. Escribo night, N-I-T-E, porque en muchas canciones las había visto así. Night. Y voy a mi lugar, muy segura de que según yo lo escribí súper bien. Está equivocada. Y yo, pero es night. Night. Tiene estos sonidos, night. No, pues que estas letras son silenciosas, bla, bla, bla. Está mal. Desde ahí no se me olvidó la palabra. Entonces, aún así, pienso que sí aprendemos un poco del trauma, pero creo que si la profesora hubiera premiado, porque me dio muchísima pena que me hubiera equivocado, el hecho de que hubiera pasado, el enfoque hubiera sido diferente. Ya no volvió a pasar. No se me olvidó la palabra, pero ya no volvió a pasar. Sí. Entonces, imagínate lo que harías si premias el esfuerzo y no el resultado. Sí. Sería súper, súper diferente. Y es que también otra vez le das ese peso porque me imagino que cuando tú ibas en el camino de tu lugar al pizarrón, ibas como, huevo, ahorita van a ver cómo se escribe, ¿no? O sea, tú ya llevabas una expectativa muy, muy alta, pues es como, exacto, ya te ibas regocijando de que ibas a recibir esa aprobación, ¿no? Y ese aplauso del público, ¿no? Incluso, aunque ya estoy ahí metiéndole de cuchara, ¿no? Pero, o sea, sí, es la verdad, o sea, creo que es un tema más común del que se habla. La cuestión de que, obviamente ya estamos en un punto donde tú que estás escuchando o estás viendo esto, pues estás en un punto correctivo, porque obviamente ya no puedes volver a pasar por la etapa de crianza. Sí. O sea, simplemente es que entiendas cómo funciona para que veas el por qué el buscar la aprobación no es el camino si quieres hacerlo de una manera que no te dañe, ¿sabes? Como no te hagas más daño y que no te desilusiones de cierta manera como de, híjole, es que es bien difícil, ¿no? Pero realmente es que es bien difícil, no me sale tan bien, no quiero pasar por ese trauma. Porque es lo que dice, hay un
Yo lo escuché de Tai López, sin embargo creo que lo dijo un psicólogo, David Burns, creo que fue él, no estoy seguro. Pero Tai López, él lo menciona en un video. ¿Por qué la gente, por ejemplo, cuando deja de ir, por ejemplo, al gimnasio, ¿no? Y él habla sobre esto en particular, porque mucha gente pasa por un trauma. Es decir, cuando te están diciendo constantemente que estás gordo, que estás esto y esto y esto y te va a pasar esto y que la ta. El enfoque no es el correcto, como lo que te pasó a ti. O sea, el enfoque no es el correcto y esta gente pasa por una clase de trauma, ¿no? Un tipo de trauma que es, ya no quiero volver a pasar eso, automáticamente lo repelo y no lo quiero en mi vida, ¿no? O existen las personas que son totalmente lo Exacto. contrario. No quiero volver a pasar por... No quiero volver a pasar por eso, me voy a aprender la palabra. Exactamente. Pero pues para saber qué tipo de persona eres, tienes que estar trabajar. dispuesto. Y son un montón de cosas porque, o sea, para mí la educación es desarrollo personal, Sí. porque el simple hecho de que vayas a aprender algo te hace crecer. Sí. Entonces no puedo separar el enseñar un idioma a que no vas a ser otra persona o una mejor versión, Totalmente. ¿sabes? Sí. Y entonces para mí el desarrollo personal está en todo lo que hago, siempre. Sí, por eso siempre. tenemos que trabajar mucho en la parte personal. Obviamente nosotros no te podemos decir, creo que no sería ético decirte, es así. No, porque pues cada uno somos diferentes. Y es nuestra percepción. Y eso es lo interesante del desarrollo personal. Hay obviamente páginas donde te lo venden como, haz esto y descarga la guía para que seas feliz, o para esto, o para el otro, y es como si todos fuéramos como cuadraditos, ¿no? Y todos embonáramos donde mismo. No funciona así. Todos somos distintos y todos necesitamos ciertas cosas. A veces nada más una sola cuestión a lo que no le des esa importancia puede hacer la diferencia. O sea, eso que te molesta, te incomoda, te hace te hace enfadar o te hace perder los estribos. O sea, posiblemente sea eso. Dedícale tiempo a eso antes de siquiera pensar en inscribirte a un curso. Ahora, estamos diciendo un montón de cosas Sí. que, o sea, por eso decidimos hacer el episodio, ¿no? Porque son muchas cosas que nosotros pensamos que necesitas saber antes, porque si no, o te vas a quedar en el camino, o vas a tener muchos problemas en el proceso, te queremos ahorrar mucho tiempo. Sí, esto es preventivo, a final de cuentas. O sea, hacemos los videos de manera preventiva. De hecho, si ven todos nuestros videos, se podrán dar cuenta. O sea, quizás es una introducción a un tema, pero al final de cuentas esa introducción te puede ahorrar mucho tiempo. Sí. El simple hecho de, quizá con nosotros, el mandarnos un mensaje o el mandar un mensaje al profesional que tenemos en el episodio, te puede ahorrar mucho tiempo, te puede ahorrar mucha energía y te puede ahorrar, pues también muchos disgustos, muchos daños, ¿no? A ti mismo, a que te topes a lo mejor con personas que quizá éticamente no lo llevan de la mejor manera. No mal, ni incorrecta, sino a lo mejor no de la mejor manera, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y la verdad, sí, huir de los lugares que te prometen que en tanto tiempo vas a aprender un idioma, que lo vas a hacer fácil, lo vas a hacer rápido y, o sea... Porque la realidad es que no es así. Como hemos dicho tantas cosas, puede parecer el episodio muy fatalista, No creo. puede parecer que es difícil a todo lo que hemos dicho. Pero creo que aquí la clave es, y que es de los puntos personales, en question mark, ¿para qué lo quieres? Sí. O sea, creo que ahí está todo el meollo del asunto. Porque yo les digo, dedícate, al menos pon en tu calendario 5 minutos todos los días. 5 minutos todos los días, estudia. Hay días donde vas a cumplir esos 5 minutos, vas a venir a clase, vas a llegar a tiempo, vas a hacer la tarea, vas a sentir que entendiste la lección. Cool. Pero va a haber días donde hiciste todo lo anterior y no entendiste ni papa. Sí. Entonces, tenerte esa paciencia y recordar para qué lo quieres te va a hacer continuar y mantenerte. Sí, yo de hecho, ahorita que mencionaste eso, digo, yo sé que se va a extender el video, pero no pasa nada. En la misma conversación que tuve, y quizá porque es la que tengo más fresca ahorita, pero el Noriega Sensei, el que es profesor de japonés, y pues obviamente está en una universidad muy importante aquí en Tijuana,
Él, por ejemplo, me mencionaba, y le agradezco esto porque ahí es donde te das cuenta que puedes aprender de las personas. Yo siempre utilizo este ejemplo, pero no sabía cómo plasmarlo en términos, ¿no? Que es la diferencia entre la motivación intrínseca y la motivación instrumental, ¿no? Una, por un lado, es la que llevas como contigo, es decir, nace de un propósito, de algo más allá que solamente algo superficial o algo externo, ¿no? O sea, como lo puede ser, yo estoy estudiando inglés, ¿no? Por un propósito de obtener más información que me pueda permitir seguir llevando a cabo mi propósito, ¿no? Como lo puede ser libros en inglés, podcast en inglés, videos en inglés. O sea, eso ya es intrínseco, es como ya lo llevo conmigo y sé que debo dominarlo para poder llegar ahí, ¿no? Por otro lado está la motivación instrumental, como lo dije, que es cuando ya es algo externo, como puede ser quiero un mejor trabajo o quiero aprender inglés porque quiero viajar, ¿no? Ya es algo que es como una vez que llegue ahí lo voy a obtener, ¿no? Ya voy a tener esa gratificación, ¿no? Y no, o sea, realmente es simplemente apostar una a largo plazo y otra a corto plazo. Y la de corto plazo sabemos por experiencia que no siempre es la mejor opción. Siempre es mejor ir a largo y tener algo más que nos mueva. Tener un motor más allá de simplemente decir, porque quiero obtener esto a corto plazo. Una gratificación instantánea. Eso muchas veces no funciona bien. Digo, no pasan las cosas como queremos que pasen, ¿no? Y es cuando normalmente lo dejamos. O sea, lo abandonamos y decimos, no, eso no es para mí. Los idiomas no son para mí. Escribir no es para mí. Hablar en público no se me da. Hablar en público no es para mí. O sea, y es cuando nos contamos esa historia. No es para mí. Es como, quizás si le dieras el enfoque, podría ser para ti. Quizá no lo vas a hacer igual de bien que el otro. O quizá a lo mejor no eres bueno, entre comillas, para exactamente eso. Pero ¿qué pasa con todas las opciones que hay alrededor? A lo mejor el inglés no se te da al 100%, pero que tenemos un montón de idiomas. O sea, nunca sabes, ¿no? Si puede ser o no puede ser para ti. O sea, mira, yo fui de las niñas que siempre me dijeron, con muchas etiquetas, no eres buena para la escuela, eres súper mala, eres burra, no eres como tu hermana, no eres como tu hermano, bla, bla, bla. Entonces llego a la edad de 17, donde es el punto de quiebre, donde llego a la universidad, la mitad de mis materias están en inglés, la mitad de mis materias están en español, y me enamoré en ese semestre, me enamoré de la educación, y ese fue mi motor. ¿Qué voy a salir haciendo? Pues se supone que soy una profesora de idiomas, y estoy enamorada de la educación, y esta es mi meta. Pero no me siento cómoda con el inglés hoy. Entonces, ¿qué necesité hacer? Inscribirme a clases, pero primero desaprender todo lo que me habían dicho, no eres buena para la escuela. Entonces, para mí aprender inglés fue un proceso de desarrollo personal, sí, porque fue quitarme todas esas etiquetas y darme cuenta de que realmente sí puedo ser buena para algo. Sí. Darme esa oportunidad de decir, pues siempre me dijeron esto, y no me sentí capaz de hacerlo, pero hoy tengo este motor y lo voy a hacer. Entonces, a veces intento transmitir eso cuando enseño inglés. Es como, no es poder decir my name es darte cuenta personalmente de que tienes esa capacidad de crecer. Eso es lo que yo quiero transmitir, y que puedes comunicarte, que puedes conocer a personas de otros lugares, pero conectar y proyectar quién eres, a fin de cuentas. Sí, totalmente. Y podríamos seguir hablando, de la parte personal como tal, de aprender algo. Ahorita hablamos del inglés en particular, pero de aprender cualquier cosa. O sea, sí, hay muchas perspectivas de dónde tomarlo. Por eso les digo, o sea, esto realmente es una introducción, aunque vean que es un video de tantos minutos, o sea, es muy poco tiempo. Por eso lo digo, incluso lo dije en algún podcast que grabamos hace poco. O sea, es muy poco tiempo para resumir tanta información. Ahorita nos enfocamos en cuestiones que nosotros mismos experimentamos, o sea, por nuestra cuenta, que vemos en otros miembros CAD, en personas incluso que se han acercado, pero
de cierta manera han huido, ¿no? De este compromiso que resulta ser aprender un idioma, porque se dan cuenta, y eso es lo que queremos, evitarte, prevenir todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que igual, a veces lo hemos visto por experiencia propia, que aunque le digas a una persona, hey, cuidado, hay un hoyo allá enfrente, hacia donde te diriges, o como te diriges hacia allá, igual van a ir y se van a caer en ese hoyo, o sea, lo entendemos, pero una persona de 100 personas que podamos prevenir y que les ayude, no solamente en la parte económica, no, sino en lo más importante, que es el tiempo y la energía, ¿no? Entonces, dicho esta parte personal, creo que pasamos a la parte económica. A la ¿no? última, donde no tengo notas, pero igual. La última es muy simple. Sí, ¿no? es bastante simple, porque aprender inglés necesitas primero investigar qué cursos son para ti. Total. Primeramente, si quieres que sea en persona, si quieres que sea en línea, qué funciona más para ti. Y tengo que regresar un poquito a lo personal, pues tienes que conocerte, ¿no? O sea, tal vez te compro un curso online y nunca lo abrí. Ya habíamos pasado a lo económico. Nunca lo abrí, pero también es económico, porque No, sí. ya lo pagué y nunca lo abrí, porque no sabía que los online no eran para mí. Sí, de hecho, justamente. De hecho, me pasó eso con uno de psicología. Pero bueno. Pero era gratis, entonces no tuviste a lo mejor esa repercusión, quizá a lo mejor sí te afectó en la cuestión. Pero aprendí que no es para mí, o quién sabe. Pues realmente siento que no, porque los dos nos inscribimos a ese mismo curso, o sea, no siento que se le dio la oportunidad. Tienes que tener en cuenta una cosa, lo que sea que quieras aprender, creo yo que debes tomar en cuenta dónde estás parado. Si eres emprendedor, y te falta, o sientes que te falta el tiempo y quieres inscribirte a un curso, tienes que ver si es compatible con tu agenda, tus con tu necesidades en tiempo, en energía, en dinero también. Totalmente, o sea, tienes que ver de manera realista, y por realista no me refiero a pesimista de que no puedes hacerlo, no. Realista en el sentido de que veas dónde estás parado, cuánto tiempo tienes disponible y si estás dispuesto a hacerlo, porque es un curso que no nada más es las horas que vas a consumir del curso, es todavía la práctica y es todavía lo que sigue, que es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque si aprendes lo básico de un idioma y dices, bueno, después me inscribo a un curso, eso ya se te fue, Te olvido. Tienes que tomar en cuenta que lo que no usas, lo pierdes. Lo pierdes y no regresa, o sea, tienes que volver otra vez a comenzar y a volver a ejercitar ese músculo. Sí. Es revisitar, ¿no? Que era lo que dije al principio, o sea, es revisitar otra vez ese conocimiento y impulsarte, ¿no? Ahora, en la parte económica, lo que me refiero más que nada es que entiendas dónde te estás inscribiendo. ¿Por qué? Y esto lo quería tocar yo porque creo que es algo de lo que nunca hemos hablado en CAD, que es la parte de por qué un curso me cuesta diferente en una parte y en otras partes me cuesta de esta otra manera, ¿no? Por muchas razones, ¿verdad? Pero bueno. Podemos hablar de las nuestras. Es muy poca la gente que nos dice, ay, está muy caro, ¿no? Realmente te podría decir que es menos de un 5% de las personas que nos mandan mensaje. ¿Por qué? Porque gracias al contenido entienden muy bien a qué van a entrarle, ¿no? O sea, de cuál es nuestro enfoque, que es el desarrollo personal. Escuchan episodios como este y ya les ahorramos mucho tiempo. Exacto. Entonces, cuando tú ves un curso de las características, además hablando puramente económicamente, ¿no? De inglés, por ejemplo, en CAD, tú podrías pensar que pagar mensualmente X cantidad de dinero es mucho. Si lo sumas anualmente o cada 2 años, o sea, podría decir, oye, pues es una cantidad importante, ¿no? Pero hay un factor que nunca se toma en consideración, es cuánta va a ser la cantidad de alumnos que van a estar dentro de un curso. Si tú vas a una universidad o vas a un lugar donde pues las aulas son grandes y tienen mucho cupo y todo el rollo, pues posiblemente el precio disminuya, vaya a ser menor. Porque tienes que verlo como consumidor, y esto los invito a que lo hagan, tienen que verlo como el negocio que hay detrás. Recordemos que muchas de estas escuelas son privadas, necesitan subsistir. Las zonas donde se encuentran también es importante, ¿no?
Si tú, por ejemplo, en tu ciudad ves que una escuela cobra una mensualidad o una anualidad y en otra cobran otra mensualidad muy diferente y una anualidad muy diferente, quizás sea por una cuestión geográfica, dónde están situadas. También. Tienes que tomar en consideración esto. Segundo, como consumidor, lo que dije, el cupo de personas que van a estar dentro de un grupo. No es lo mismo cómo vas a aprender, cómo va a ser tu experiencia en un grupo de 20 personas a un grupo de 5 o 6 personas. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque brincando otra vez poquito a lo personal, tienes que tener en cuenta que el profesor pues, sigue siendo humano, o el sensei, o la persona que va a estar ahí ayudándote, sigue siendo humano. Y hay un spam de atención para cada alumno. O sea, si yo te dedico ahorita a ti tiempo, es tiempo que no le voy a dedicar a este y a este y a este. Ahora multiplícalo por 20 o multiplícalo por 6, es diferente, ¿no? Eso es otro factor a considerar, el cupo de las personas. Uh-huh. Creo que son dos factores muy importantes que determinan si para ti se justifica un precio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, económicamente tienes que sacar tu relación. Hay una responsabilidad que tienes contigo mismo, que es, ¿puedo económicamente pagar este X curso? Porque aquí no se trata de si me están obligando o no me están obligando. ¿Quién eres tú? O sea, tú eres el que toma esa decisión. Yo te recomendaría, que incluso no tiene que ser en CAT, pero te recomendaría que vieras si en el lugar donde te estás inscribiendo existe esta flexibilidad de poder tú tener el control de tu aprendizaje, ¿no? Que normalmente es, por ejemplo, nosotros, que es mensualmente. Es decir, tú el primer mes te puedes inscribir y puedes pagar tu mensualidad, pero eso no te forza a que el segundo mes vayas a querer continuar. Tú eres el encargado de ver la cuestión de finanzas y decíate, es posible. O sea, sí, por lo menos sacarlo anualmente. ¿Te es posible o no te es posible? Porque también aquí hay un compromiso más, ya ni siquiera con la institución, sino con el guía, con el profesor que te está ayudando. No solo en CAT, en cualquier otra parte. Sé que hay muchos profesores que cobran por hora o cobran por porcentajes y a ellos no les importa si continúas o no, pero hay muchos otros profesores que sí. Hay profesores que sí les afecta un poco el hecho de no ver a sus alumnos como desarrollarse, ¿no? O sea, creo que son más los profesores que les afecta el que sus alumnos no continúen, porque de alguna manera merma, ¿no? Como el hecho de, híjole, siento que no le gustó mi clase, o siento que, ¿sabes? Que yo fui el culpable a lo mejor de que se fuera. O sea, se lo toman, no, a veces lo tomamos muy personal. A lo que voy es que sí debemos de tener más factores a considerar al momento de decir, ¿voy a pagar un curso o no lo voy a pagar? ¿Me voy a meter? ¿Me voy a comprometer? Porque aquí estás hablando de educación. Yo entiendo el por qué te puedes inscribir al gimnasio, por sentir que avanzas. Entiendo por qué puedes pagar algunos otros servicios, a lo mejor ir a terapia o cosas por el estilo, porque sientes que avanzas. O cualquier otra cosa, ¿no? Pero aquí se trata de tu educación. O sea, como ya lo dije antes, me imagino yo que existe algo más que te lleva a querer aprender el idioma, lo cual se debe de ver reflejado en la parte económica. Si no es compatible y existen muchas ganas, pero no tienes esta otra parte que te permita, piénsatela 2 veces o ve qué posibilidades tienes. Porque no, te digo, o sea, es uno de los problemas que yo he visto, ¿sabes? Que es como a veces no hacemos cuentas, a veces no vemos nuestras finanzas y es algo que veo muy recurrente, que ya no se trata de si quiero o no quiero aprender, se trata de que no me es posible, no me es asequible y tengo que buscar otra opción que a lo mejor no va a ser tan buena y eso a la vez me va a mermar a largo plazo de si quiero seguir estudiando X idioma. ¿No? Sí, porque tienes que ser bien honesto contigo, realmente lo quiero porque pues, o sea, también requiere una inversión, digo, considerando las tarifas que tenemos nosotros, digo, bueno, es una inversión considerable. Sí. Pero nuestro servicio no es de los más caros que hay en la ciudad. Sí. O sea, hay unos que son 3 veces más, 4 veces más,
y que esas escuelas te hacen comprometerte a 6 meses, un año. Sí. O sea, imagínate, o sea, no, de verdad no puedo pensar el haber pagado un curso, por ejemplo, por 6 meses y que ni siquiera te guste, Sí. que no sea tu estilo. O sea, es demasiado Sí. que tienes que considerar. No, no te vayas nada más porque, ay, allá está más barato, o allá me dan el material, o allá estudia Sí, a dónde estás yendo. hay muchas cosas más que debemos de considerar y que a veces, te digo, o sea, como consumidores, aunque creamos que el profesor nos va a sacar la chamba, sí tenemos que considerar más cosas porque hay muchos factores que a veces no tomamos en cuenta, pues, al tomar una decisión y es algo importante. Incluso me iría más a qué tan flexible es la institución, fíjate, o sea, o la empresa. Porque hay algunas que no son tan flexibles, ahorita lo dijiste, o sea, los plazos forzosos, que también lo mencioné un poquito, pero si en una institución o en una escuela te hacen tener plazos forzosos, te habla mucho del sistema que se lleva, Ajá, de ¿no? cómo lo están llevando y por qué lo están llevando así. Yo entiendo que sigue siendo una empresa, pero porque, en mi opinión, o sea, ¿por qué vas a pagar 6 meses si tal Sí. vez a los 2 meses no te gusta? Sí, hay ciertas cosas que creo yo, y aquí sí a lo mejor peco un poquito de incendiario o lo que quieran, pero hay ciertas cosas que una empresa, desde mi punto de ver, y yo como emprendedor, hay ciertas cosas que una empresa debe absorber para que el estudiante o el consumidor tenga un beneficio más allá de solamente con tu producto o tu servicio. O sea, que tenga una experiencia placentera en todo sentido. O sea, a lo mejor no vas a sacar, si a lo mejor ibas a ganar 1,000 pesos, por decirlo, ¿no? Por decir algún ejemplo, de un alumno, que la escuela absorba de cierta manera el madrazo que puede resultar económicamente para el alumno y que en lugar de 1,000 ganes 500 por alumno. Pero van a tener una muy buena experiencia y no vas a anteponer el negocio antes Que la experiencia que del la usuario. experiencia del usuario o de la persona. Pues, o más allá de la experiencia, el beneficio que obtiene la persona. O sea, no puedes anteponer el negocio antes que eso. Porque cuando pasa eso de que antepones el negocio, sucede mucho que hay muchas escuelas donde son desorbitantes la cantidad de utilidad que tienen, que a veces no saben ni cómo gastarlo. Y su servicio no es de calidad, pues. Sí, ¿no? Muchas veces, Sí, la verdad. y pues pasa eso, ¿no? Es como agarro profesores que pagan, que Cobren lo más cobren bajito. lo más bajo, pero la utilidad es abismal, ¿no? O sea, y son escuelas que ves, digo, me pasó una en particular, donde no voy a decir el nombre, pero pues decías tú, híjole, no sé si me deja muchas dudas, ¿no? Si realmente se antepone al alumno primero o al usuario antes que la parte del negocio, ¿no? El negocio de la educación, Sí, ¿no? por ciertas cuestiones que ves, ¿no? Que dices tú, ah, madre, o sea, pagar un viaje, que me pasó en esa en particular, en aquel entonces, ¿no? Pagar un viaje a China, donde son varias personas, más hospedaje. O sea, de ida y vuelta, más hospedaje, más comida, es un billetote. ¿De dónde sale ese dinero? Me acuerdo que yo pensé en aquel entonces cuando apenas eran los comienzos de CAT. Sí. Yo dije, ¿qué? Pues ¿cuánto cobran por la colegiatura, no? Y te pones a hacer cuentas y dices, o sea, no cuadra si realmente pagan lo justo. ¿Sí me explico? O sea, no cuadra. No. Y son ese tipo de cosas, ¿no? Que por eso es que creo que el consumidor debe ser más responsable, no por el estatus, no por no dejar a un lado eso, ¿no? No por el estatus ni por mucho menos, es por realmente qué me voy a llevar yo, ¿sabes? De esta experiencia. Sí, porque mucha gente tiene la impresión de que pagar por educación ya te garantiza que es bueno. Sí. ¿Por qué? Porque piensan que lo gratis no es tan bueno. Hay escuelas, yo he visto que, por ejemplo, hay programas de gobierno que ofrecen clases gratis de idiomas. Ni siquiera las he revisado, pero no puedo descartar que sean buenas, Sí, ¿sabes? totalmente. Hay muy buenos profesores en todos lados, Sí. en institución privada o pública. Entonces,
que tú lo pagues no siempre te garantiza que va a ser bueno, o que sea muy caro, no te va a garantizar ni que vayas a aprender, ni que va a ser bueno. O que cumplan lo que prometen. O sea, a veces no va a ser así, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya nos extendimos bastante Muchísimo. en este episodio. Igual, si quieren una segunda parte, pues ya saben. Hay muchas cosas en las que podríamos profundizar. Sí. Igual seguiremos platicando de más cosas con Daniel ahorita que está de vuelta. Y pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao. Chao.